¿Alguna vez has sentido que tu pasado es una prisión? ¿Que no importa lo que hagas, tu mente sigue volviendo a los mismos errores, los mismos arrepentimientos? Tal vez un momento específico, una decisión equivocada o palabras que desearías retirar. Pero, ¿y si te dijera que esa culpa no está en el pasado, sino en el presente? El peso que llevas hoy no proviene de lo que sucedió, sino de la forma en que tu mente revive esos momentos repetidamente. Y eso es lo que te mantiene atrapado. La verdad es que no existe el pasado. Ya no más. Lo que existen son memorias, interpretaciones, emociones que aún resuenan dentro de ti. Pero si sientes que ese peso no desaparece, entonces hay algo que necesitas entender ahora. Porque el pasado puede atraparte, pero también puede liberarte. Séneca, uno de los grandes filósofos del estoicismo, decía: el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. Y pocas cosas ilustran esto tan bien como la culpa. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo tu mente revive momentos del pasado de una forma casi cinematográfica? Como si fuera posible volver y cambiar esa decisión, decir algo diferente o evitar un error. Pero aquí está el paradoja. Si hoy puedes ver que cometiste un error, eso significa que has evolucionado. Ya no eres la misma persona que tomó esa decisión. Entonces, ¿realmente ese error merece el mismo peso? La gran cuestión es, ¿cómo transformar la culpa en aprendizaje en lugar de cargarla como un peso eterno? La respuesta podría estar en una simple metáfora. Imagina a un hombre llamado Elías. Durante años, vivió atrapado por la culpa de una decisión que tomó. Una elección equivocada que destruyó una relación que él consideraba fundamental. Cada vez que se acostaba a dormir, su mente lo llevaba de vuelta a ese momento. Revivía las palabras dichas, el tono de voz erróneo, las miradas vacías y los silencios que, al final, eran más ruidosos que cualquier discusión. Podría haberlo hecho de otra manera, podría haber actuado de forma diferente. Y se culpaba constantemente por no haberlo visto en ese momento. Pero lo que más lo angustiaba era la sensación de que el tiempo no pasaba, como si estuviera, de alguna manera, condenado a revivir el mismo error para siempre. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, donde el pasado lo había devorado. Pero un día, Elías tuvo un encuentro inesperado con un viejo sabio que vivía en las montañas. Estaba perdido en sus pensamientos cuando el sabio, con una mirada serena, le hizo una pregunta simple pero profunda. Si estuvieras conduciendo y solo miraras por el espejo retrovisor, ¿a dónde crees que irías? Elías miró al sabio confundido al principio, pero pronto la respuesta se hizo clara en su mente. Terminaría chocando, porque su atención estaría puesta en lo que ya pasó, no en lo que estaba delante de él. Fue entonces cuando Elías tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el problema no estaba en la decisión que había tomado en el pasado, ni en el error que cometió. El problema era que pasaba tanto tiempo mirando por el retrovisor, reviviendo lo que no podía cambiar, que nunca prestaba atención al camino que tenía por delante. Se estaba permitiendo ser gobernado por algo que ya no existía, y eso lo impedía vivir. Si quería seguir adelante, necesitaba aprender a mirar al presente, a vivir en el ahora y a dejar el pasado donde realmente estaba, detrás de él. Este cambio de perspectiva, aunque simple, fue el punto de inflexión para Elías. Comenzó a entender que ya no podía condenarse a un pasado inmutable. Necesitaba mirar hacia el futuro, pero, sobre todo, necesitaba estar presente, en el ahora. Y de eso es de lo que necesitamos hablar ahora. Porque muchas veces nos atrapamos en lo que fue, pero la verdadera libertad está en aprender a vivir en lo que es, aquí y ahora. La historia de Elías ilustra algo profundamente revelador. La culpa no está en el pasado, sino en la forma en que lidiamos con él en el presente. La culpa muchas veces nos hace creer que estamos enfrentando un enemigo tangible, cuando en realidad estamos luchando contra una sensación interna, una sensación que solo existe porque elegimos permanecer en ella. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que la mente humana, en su intento de protección, se aferra al sufrimiento,
creyendo que al revivir un error, será posible evitarlo en el futuro. La idea es simple: si sufro, tal vez aprenda y nunca repita el error. Sin embargo, rara vez esto sucede. En lugar de encontrar un camino hacia la curación, este ciclo de repetición solo nos ata más al pasado. Como en el caso de Elías, él seguía reviviendo su culpa sin darse cuenta de que eso no estaba resolviendo nada. Diversas tradiciones filosóficas y espirituales abordan este dilema de la mente humana y su relación con el sufrimiento. El estoicismo, por ejemplo, enseña que lo que ya ocurrió está fuera de nuestro control. El único poder real que tenemos es sobre nuestras reacciones, sobre el ahora. En el mundo estoico, vivir con sabiduría es entender que no podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Nuestra libertad está en la manera en que elegimos ver y reaccionar al mundo que nos rodea. Por otro lado, en el budismo, encontramos el concepto de la mente de mono, que describe cómo nuestra mente salta de pensamiento en pensamiento, muchas veces sin control. Esta mente inquieta, llena de divagaciones, nos arrastra a un ciclo de culpa y arrepentimiento, haciéndonos hundir aún más en emociones que no pueden ayudarnos. La mente de mono nunca encuentra paz, porque siempre está intentando comprender lo que no puede ser comprendido. Pero lo que muchos no comprenden, y lo que es fundamental para esta reflexión, es que la culpa no tiene que ser un peso. En realidad puede ser una brújula. Si sientes arrepentimiento por algo del pasado, esto puede ser una señal de que has aprendido algo valioso. El arrepentimiento, si se entiende correctamente, es un reflejo de un aprendizaje profundo. Pero aquí está el secreto. Ese aprendizaje solo tiene valor si se aplica en el presente. El arrepentimiento no puede convertirse en una prisión del pasado. Debe ser la llave para una transformación en el ahora, para que la persona nunca más se encuentre en la misma situación. El error, el arrepentimiento e incluso la culpa pueden convertirse en herramientas de crecimiento si se usan correctamente. La verdadera cuestión es: ¿cómo transformar la culpa en una herramienta de crecimiento? ¿Cómo, en lugar de hundirse en una espiral de sufrimiento, usar esos sentimientos como un trampolín para la evolución personal? Y es aquí donde las soluciones, las propuestas, entran en escena. Si la culpa todavía te persigue, es porque hay algo en ella que aún no has procesado. Algo que no ha sido completamente comprendido o liberado. Y esto muchas veces te mantiene atrapado en un pasado que ya no existe, pero que aún ejerce poder sobre tu mente y tus emociones. Pero la gran pregunta es: ¿cómo transformar este peso en un aprendizaje real? ¿Cómo usar la culpa no como una carga, sino como un catalizador de un cambio verdadero? Aquí hay 3 pasos fundamentales para liberarse del pasado y, de hecho, usar esas experiencias a tu favor. Aceptación radical. El primer y más importante paso es la aceptación radical. Esto no significa conformarse con algo incorrecto o injusto, sino reconocer que lo que sucedió ya no puede ser cambiado. La resistencia a la realidad es la raíz de muchos sufrimientos. Cuando luchamos contra lo que ya fue, estamos alimentando una batalla interna que solo nos impide seguir adelante. Aceptar el pasado es, paradójicamente, la clave para la libertad. El gran filósofo estoico Epicteto dijo: «Lo que no depende de ti no debe controlarte». En otras palabras, no hay poder en la lucha contra lo inmutable. Cuanto antes aceptes lo que sucedió, más rápido podrás avanzar, aprender de ello y liberar la energía que antes era consumida por la culpa. Reescribe la narrativa. El error que cometiste no es tu identidad. A menudo nos identificamos tanto con nuestros errores que llegamos a creer que somos ellos. Esta es una trampa mental que nos impide evolucionar. Pregúntate: si otra persona hubiera pasado por la misma situación, ¿cómo la aconsejarías? La respuesta que le darías a alguien que amas sería muy diferente a la respuesta dura que te das a ti mismo. Somos más severos con nosotros mismos de lo que seríamos con cualquier otra persona, y eso crea un ciclo destructivo de autocrítica. Al reescribir tu narrativa, comienzas a verte como alguien capaz de aprender y crecer, no alguien condenado a un error del pasado.
Libérate de la idea de que eres definido por tus errores. En cambio, defínete por las lecciones que aprendiste y los cambios que hiciste a partir de eso. Actúa. Diferente en el presente. El verdadero arrepentimiento no está en sufrir por lo que ya ocurrió, sino en transformar el arrepentimiento en acción en el ahora. El cambio verdadero ocurre cuando aplicas la lección del pasado en el presente, y eso es lo que hace válida la culpa. Si realmente aprendiste, cambia ahora. Esta transformación es lo que impide que el sufrimiento sea en vano. Por ejemplo, si te arrepientes de no haber prestado más atención a un amigo o familiar, entonces muestra ahora la importancia de cultivar esas relaciones. El arrepentimiento sin cambio es solo sufrimiento, pero el arrepentimiento con acción es una poderosa fuerza transformadora. Ningún sufrimiento es en vano cuando genera una transformación real y positiva. El pasado solo tiene poder sobre ti si sigues alimentándolo. Si sigues reviviéndolo, manteniéndote prisionero de la culpa, siempre tendrá control sobre tus emociones y decisiones. Y la mejor manera de silenciar el poder del pasado sobre ti es simplemente actuar diferente de ahora en adelante. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de ser esclavos de nuestros recuerdos y comenzamos a ser maestros de nuestro presente. Pero tal vez, en este punto, aún te preguntes, ¿y si nunca logro perdonarme? ¿Y si la culpa sigue acechándome? El perdón a uno mismo puede ser una de las batallas más difíciles. Muchas personas creen que deben castigarse eternamente por los errores del pasado, como si el sufrimiento fuera una forma de redención. Pero piensa en esto. ¿Castigarte por lo que ya sucedió cambia algo? El filósofo Friedrich Nietzsche decía, «Conviértete en quien eres». Esto significa que tu identidad no está definida por tu pasado, sino por tu capacidad de crecer a partir de él. Comparando con otras filosofías, el cristianismo habla del perdón como un acto de liberación, no solo para los demás, sino también para uno mismo. En el budismo aprendemos que el apego a la culpa es uno de los mayores obstáculos hacia la iluminación. Entonces, si incluso las grandes tradiciones filosóficas y espirituales reconocen que nadie está condenado a ser la misma persona para siempre, ¿por qué sigues aferrándote a lo que ya pasó? Al final de cuentas, la pregunta no es ¿cómo puedo cambiar el pasado?, sino ¿qué elijo hacer con él ahora? Porque eso es lo que define quién eres realmente. El pasado no es una sentencia de prisión y la culpa no es una deuda que debe pagarse con sufrimiento. Existen, sí, como sombras, pero son sombras que solo tienen poder sobre ti mientras sigas mirando hacia atrás, en lugar de caminar hacia adelante. Cuando te liberas de la culpa y eliges vivir en el presente, no solo te sanas, sino que también creces. La verdadera libertad no viene de la ausencia de errores, sino de la habilidad de aprender de ellos y de usar el ahora como una plataforma para un futuro mejor. Recuerda, el pasado solo puede atraparte si lo dejas. Tienes la llave de tu propia libertad y esa llave está en el presente, en las decisiones que tomas hoy. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido hasta aquí? Porque el futuro que deseas comienza con las decisiones que tomas en el ahora. Y la libertad está al alcance de tu mano. Solo debes dejar atrás el pasado.